Continuemos entonces. Entonces lo que nosotros vamos a tener en este ejemplo es algo como lo que vemos aquí, donde en verde más claro tenemos la demanda real y en verde más oscuro tenemos el pronóstico que nosotros encontramos con nuestro modelo. Como ustedes pueden ver, nuestra ventana temporal, si bien ha funcionado bien, tenemos algunos puntos que están muy cercanos, hay realmente puntos que se separan. ¿Y por qué sucede esto? Porque estas perturbaciones, nuestra ventana es demasiado larga para estos datos, por ejemplo, y no alcanza a tomar estas perturbaciones. O si nosotros le hiciéramos mucho más larga, esto sería mucho más aplanado, ¿cierto? Y tendería al promedio completo, y eso nos daría que no estamos capturando nada de esto. Otra cosa importante es que quizás se puede ver aquí que nosotros tenemos algunos periodos que son de retraso. Por ende, este periodo que está aquí, de alta demanda, recién fue capturado en dos periodos posteriores. Eso también es debido a la ventana temporal, ¿cierto? Y son los errores que tienen este tipo de pronóstico. Luego de ese, lo que dice la teoría es que ahora, ¿por qué por qué todos los periodos anteriores deberían tener el mismo peso? O deberían tener la misma importancia. Entonces, en base a eso, es que se generó los promedios ponderados, en donde cada uno de los datos anteriores, de los pronósticos anteriores, o sea, de los datos anteriores para nuestra serie de tiempo, van a estar acompañados de una W, que para este caso, que va a ser el ponderador, ¿cierto? El cuánto peso nosotros le vamos a asignar. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar un 20%, un 30% y un 50% en una ventana temporal de 3. Eso quiere decir que para nosotros el último dato, eh, el más lejano al nuestro presente, va a valer un 50%, el siguiente un 30% y el más cercano va a ser un 20%. Es decir, nosotros le estamos dando más peso a aquellos datos que están más en el pasado. Podríamos hacerlo de manera diferente, en donde nosotros le diéramos más importancia a los pesos, a los datos que nosotros tuviéramos más cercanos, y estos valores que están aquí deberían ser al revés. Para este caso, lo que tenemos es esta forma en donde ocupamos los valores que aquí aparecen, de 20, 30 y 50, en donde podemos ver que ya la demanda un poco se suavizó, ya no existen esos pics de demanda y por ende tenemos una menos cantidad de error. Eso quiere decir que nuestro pronóstico está siendo un poco más acertado y eso en base a que estamos entregándole diferente ponderación a las demandas que nosotros hemos obtenido. Ahora, si nosotros cambiamos y le damos más ponderación de 50, 30 y 20% a los pesos, a los datos que están más próximos, vamos a tener esta gráfica que está aquí. Y aquí podemos ver la comparación de ambas, en donde podemos ver que generalmente podemos tener los mismos datos en algunos puntos, pero en la línea naranja, que es la parte 2, donde nosotros estamos acercándonos más le damos más ponderación a los datos que están más próximos a nuestro tiempo, ¿cierto? Vamos a tener que en algunos puntos sí tiende a tener mejor relación y tiene, por ejemplo, este es el real y siempre está un poquito más cerca del real que el otro. Bueno, excepto en este punto que aquí no nos ganó este promedio, pero si bien son buenos ejemplos, o sea, son buenas metodologías, pero tampoco son óptimas, entonces también tienen sus problemas. Continuando, tenemos el que se denomina el suavizado exponencial simple, que este es el que nosotros vamos a revisar en el ejemplo que está asociado en el libro, que este es el que le da bastante énfasis al libro para poder utilizarlo. En este método lo que tenemos es que este FDT, que es el pronóstico del tiempo futuro, ¿cierto? Va a estar asociado a un A, que es el tiempo un dato en T-1, es decir, por ejemplo, la demanda, el inventario, en un tiempo anterior, más un FDT, que este está incorporando el pronóstico pasado. En ninguno de los datos que nosotros habíamos visto hasta el momento, o de los métodos que habíamos visto hasta el momento, se incorporaba el pronóstico. En todos ese dato se olvidaba y se ocupaban solamente las demandas reales. En este suavizador exponencial se utiliza este factor, que es el pronóstico anteriormente utilizado, o sea, encontrado. Y existe un factor que le da un peso, ¿cierto?, a cuánto es más importante el dato real
versus el ponderado, o sea, el dato encontrado del pronóstico. Si nosotros reorganizamos estos datos que aparecen aquí, de manera algebraica, podemos encontrar la fórmula que aparece abajo. Esta fórmula, si la reorganizamos, nos va a decir que el pronóstico va a ser igual al pronóstico que nosotros obtuvimos para el periodo anterior, más un alfa por AT-1 menos FT-1. Si nosotros pensamos, este A es el dato real del periodo anterior y este FT-1 es el pronóstico que nosotros hicimos en el dato anterior. Por ende, esto que está aquí entre paréntesis es el error. Entonces, este suavizado exponencial lo que nos dice es que el futuro, el pronóstico que nosotros vamos a hacer, va a ser igual al pronóstico que nosotros habíamos realizado, más un porcentaje del error obtenido. Y ese porcentaje va a estar dado por ese alfa que está entre 0 y 1, que es el que nosotros queremos identificar o lo sabemos a priori. Entonces, eso nos va a dar cuánto error que hemos tenido es lo que le vamos a agregar a este pronóstico. Entonces, veamos qué pasa con alfas iguales a 0,1, 0,5 y 0,9. Es decir, nosotros vamos a agregar un 10% de error, un 50% de error y un 90% del error. Si nosotros agregamos un suavizado de 0,1, es decir, que agregamos un 10% del error, generalmente vamos a tener una línea bastante recta asociada principalmente al pronóstico. Por otro lado, si tenemos un 0,5, y por otro lado, si tenemos un 0,9, es decir, que estamos incorporando el 90% del error. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Se genera una curva muy reactiva, pero si ustedes pueden ver, está desplazada. En el fondo, lo que estamos haciendo es tomando los valores que hemos tenido y como estamos viendo lo que nos equivocamos en cada uno de ellos, lo estamos incorporando en un 90% en el siguiente. Y así vamos generando una curva que es casi una réplica, es un 90% de la curva anterior, pero desplazada en el tiempo. Bueno, y como habíamos mencionado, estos tipos de pronóstico van a estar asociados, ¿cierto?, a algunos errores. Y estos errores también es importante poder medirlo. Para poder medirlo vamos a tener la desviación media absoluta, que va a ser la sumatoria de los datos reales, menos el pronóstico dividido en cuántos datos tenemos, ¿cierto? Y lo importante es que esto está en valor absoluto. Es decir, vamos a tener valores solamente positivos para este tipo de error. Sin embargo, esto quizás no es tan real. Y si nosotros, por ejemplo, tuviéramos errores, por ejemplo, vamos a tener dentro de una recta un más 5, después un menos 5, para este factor, el error, si nosotros vamos a sumar esas dos partes, el error real y el pronóstico va a ser 0, y por ende la desviación absoluta va a ser 0, y eso no es real. Es por ello que se utiliza más que nada el error cuadrático medio, en donde nosotros estos errores, el real menos el pronóstico, los elevamos al cuadrado, para así poder exacerbar un poco las diferencias que pueden existir y por ende podamos no incurrir en errores por tamaño de muestras o por tamaño de datos, en que podríamos tener un error bastante bajo, pero el que en realidad es bastante mucho más que eso, es mayor. Bueno, y como ustedes, como buenos ingenieros industriales, esta parte al final es una de las que más se utiliza, ¿cierto? Que es la proyección en base a una regresión lineal, en donde nosotros vamos a tomar todos los valores que tengamos de nuestro pronóstico o que queramos pronosticar y vamos a asimilarlo a una ecuación, ¿cierto? De la línea recta, como esta A igual a I menos BX, en donde vamos a tener una recta que va a minimizar los errores cuadráticos entre cada uno de los puntos obtenidos y va a entregar la mejor recta que se guíe por todos estos puntos. Esto, por ejemplo, esta materia nosotros yo la entrego a otras carreras que no tienen las mismas bases que tienen los ingenieros industriales en base a este tipo de tópicos. Entonces, para ellos es interesante tener este tipo de materia. Y yo sé que para ustedes esto va más que sabido, por ende ya no es más necesario ni siquiera de dónde vienen los términos y ese tipo de cosas. Pero eso es un poco lo que les quería mostrar y un poco de la teoría, esto de los pronósticos. Ahora en el siguiente video vamos a resolver un ejemplo.